Vamos a explorar hoy una de las paradojas más curiosas y la verdad frustrantes de la gobernanza actual, el caso de México. Y es que, a ver, es un país que en el papel tiene herramientas de primer nivel para la transparencia, de verdad, de clase mundial. Pero en la vida real se enfrenta a un problema de corrupción que es gravísimo y, sobre todo, persistente. Y bueno, para entenderlo mejor, veámoslo así. El contraste es que salta a la vista. Por un lado, tenemos que México recibe aplausos internacionales. ¿Por qué? Porque tiene una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo, así, del planeta. Pero por otro lado, su imagen se desploma, se hunde, diría yo, en los rankings de percepción de corrupción. Lo pintan como un país con un problema alarmantemente grave. Entonces, aquí es donde surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué una de las mejores leyes de transparencia del mundo parece que no logra controlar la corrupción en el día a día? Es que es un misterio, uno que nos dice muchísimo sobre esa enorme distancia que a veces existe entre lo que está escrito en un papel, en una ley, y lo que de verdad pasa en la calle. Bien, para entender la dimensión real de esta paradoja, tenemos que ir a los datos, a los números duros. Y lo curioso es que todo se puede resumir en solo dos cifras que de verdad lo dicen casi todo. Aquí está el primero, 136 sobre 150. ¿Y esto qué significa? Bueno, esta es la calificación de México en el llamado RTI Rating, que es básicamente una medida de qué tan fuerte es su ley de acceso a la información. Y con este puntaje es el segundo mejor del mundo. O sea, estamos hablando de una ley que en teoría es casi perfecta. Y ahora viene el golpe de realidad. El contraste es brutal. 26 sobre 100. Esa fue la calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2024. Esto lo pone en el lugar 140 de 180 países. Un resultado, vamos, terrible, que nos habla de un nivel de corrupción que se percibe como altísimo. Y ojo, que este problema no es algo pasajero, es estructural. Pongámoslo en perspectiva. Entre los países de la OCDE, las economías más desarrolladas, México está en el último lugar. ¡El último! En el G20, casi el último, solo está con encima de Rusia. Y si lo comparamos con países de la región, pues se queda muy atrás de competidores como Chile o Brasil. Esto ya no es una mala racha. Esto apunta a una debilidad sistémica, algo que está muy adentro. A este fenómeno, a esta distancia gigantesca entre la teoría y la práctica, los expertos le han puesto un nombre: la brecha crítica. Es justo eso, el abismo que hay entre una ley excelente en el papel y una realidad donde esa ley no se aplica como debería. Y aquí, justo aquí, está el centro de todo el asunto. Ok, entonces, si la ley es buena, ¿qué es lo que está fallando? Esa brecha crítica no aparece de la nada. Para poder entenderla, hay que empezar a buscar pistas en otros lados, en otros indicadores que nos van mostrando las grietas del sistema. Y aquí tenemos la primera grieta, y es una grande. El índice de Estado de Derecho, que básicamente mide qué tan fuerte y confiable es el sistema de justicia. Y lo que vemos es que ha ido empeorando. ¿Qué significa esto en la vida real? Pues muy simple. Que aunque la ley de transparencia te dé la razón y diga que te tienen que dar cierta información, no hay un sistema de justicia lo suficientemente fuerte como para obligar a las autoridades a que cumplan. México está en el lugar 121 de 143 países en esto. En otras palabras, no hay un recurso judicial efectivo. La ley está ahí, sí, pero sin un juez fuerte que la haga valer, se queda en puro papel. Miren, esta es otra pieza clave del rompecabezas. Fíjense bien en la diferencia, porque es tremenda. Por un lado, el gobierno saca buena nota, un 80 sobre 100, en publicar los datos del presupuesto. O sea, la información está disponible. Pero miren el otro lado, la participación pública, un 30. ¡30! ¿Qué nos dice esto? Que la información está ahí, sí, pero la gente, la ciudadanía, no tiene los canales o la capacidad para usar esa información y de verdad influir en las decisiones. Es como tener un libro en un idioma que nadie entiende. Y luego está el factor humano. Las personas que están en la primera línea usando estas leyes para sacar la verdad a la luz. Hablo de los periodistas, claro. Ellos son los principales usuarios de las leyes de transparencia para investigar la corrupción. Pero, ¿qué pasa en México?
Con cerca de 150 periodistas asesinados entre el año 2000 y el 2024, la violencia se convierte en la peor forma de censura. Es una forma brutal de silenciar a la prensa y de mandar un mensaje a cualquiera que se atreva a hacer preguntas incómodas. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, el Estado de Derecho débil, la poca participación ciudadana, la violencia contra la prensa, el diagnóstico se empieza a aclarar bastante. El problema, al parecer, no está en la ley, no es la letra. Es una falla general, sistémica, en las instituciones que deberían, se supone, hacerla cumplir. Y esta brecha crítica tiene, digamos, 3 grandes motores. El primero es la resistencia de la burocracia. Esa cultura de no te doy la información porque no quiero, de retrasar las cosas sin justificación. El segundo, que es gravísimo, es la opacidad del propio Poder Judicial. El sistema que debería garantizar la ley es el primero en resistirse a ser transparente. Y el tercero, bueno, el punto clave donde se va muchísimo dinero, la contratación pública. Sigue siendo una especie de caja negra, un punto ciego perfecto para la corrupción a gran escala. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? El problema no es la ley, no hay que cambiarle ni una coma. El verdadero problema es que no hay ni la voluntad ni la capacidad para hacer que se cumpla. Y eso significa que de nada sirve seguir haciendo más y más reformas al papel si la falla está en otro lado. El enfoque tiene que dar un giro de 180 grados. Ok, ya entendimos el problema. Ahora la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo cerramos esa famosa brecha crítica? Bueno, el análisis no se queda solo en el diagnóstico. También propone pasar a la acción, con medidas muy concretas. Las recomendaciones van directo al grano, justo a los problemas que acabamos de ver. Punto 1. Forzar al Poder Judicial a ser transparente. Se acabó la opacidad ahí. Punto 2. Abrir de par en par todos los contratos públicos, pero no en PDFs imposibles de leer, sino en datos abiertos, accesibles para cualquiera. Tercero, invertir de verdad, con dinero y tecnología en los organismos que se encargan de la transparencia. Y cuarto, que es fundamental, darle herramientas y protección a la gente, a los ciudadanos y a los periodistas, para que puedan usar la ley sin miedo y de forma efectiva. Pero quizá el cambio más profundo que se necesita es un cambio de mentalidad. Se trata de dejar de aplaudir porque la ley está muy bien escrita y empezar a medir si de verdad en el mundo real está funcionando. Hay que pasar de la forma al fondo. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un cambio radical en cómo medimos el éxito. En lugar de calificar el texto de la ley, hay que empezar a medir resultados reales. Por ejemplo, con indicadores como la tasa de respuesta efectiva, o sea, de todas las preguntas que se hacen, ¿cuántas se contestan de verdad? O el tiempo promedio de respuesta, ¿cuánto se tardan? Estas son las métricas que nos dicen la verdad, las que nos muestran si el sistema le sirve a la gente de a pie, y no solo para salir bien en la foto internacional. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta de fondo. ¿Puede una ley, por más perfecta que sea en el papel, derrotar una cultura de opacidad tan arraigada en la práctica? Porque al final, la verdadera lucha en México no es por reformar un texto, es por un cambio cultural. Es una batalla entre la promesa de un gobierno abierto y la costumbre de mantenerlo todo cerrado. Y el resultado de esa batalla, sin duda, definirá el futuro de su gobernanza.